Profe, su micrófono. Gracias. Entonces, visto desde el punto de vista... ¿Está grabando? Sí, sí. Gracias. Entonces, visto desde el punto de vista, nosotros primero tenemos que Como los hacerlo. todos de pinches lamehuevos, ¿no? Pinches perros. ¿Cómo? Ay, no, no. Bueno. Entonces, recuerden, esto son los datos. Y estas son las direcciones que nosotros queremos que salgan en un ciclo. Voy a poner así. Entonces, ¿están de acuerdo que tanto el bus de datos como el bus de direcciones no necesariamente tienen que ser el mismo? Este podría ser de 8 bits y esta podría ser más grande. Podría ser de 10 bits si quisiera, de 16, de los que sea. Lo voy a hacer completamente simétrico. Voy a hacer que tanto la amplitud como el periodo sean ambos dos de 8 bits. Entonces, de tal manera que igualmente aquí el periodo debe de ir hasta 255. ¿Pudiera cambiar? Sí, sí pudiera cambiar. ¿Cuáles son las desventajas de cambiarlo? Es que necesitaríamos ocupar velocidades más grandes para acceder a cada posición de memoria. Sin embargo, la resolución incrementaría y tendríamos una señal más bonita, por así decirlo, a la salida. Entre menos bits de resolución le ponga, pues sí, va a ser muchísimo más fácil implementar, pero la resolución va a estar un poquito más, va a ser, la vamos a visualizar un poquito no tan bonita, ¿no? Entre menos tenga. Entonces, bueno, un estándar bueno es 8 bits. Pudieran subirle inclusive si quisieran hasta 14 bits, 16 bits, pero pues reitero, necesitaríamos tener velocidades de acceso a la memoria mucho, mucho más rápidas para ver lo mismo, porque tendría que recorrer en este tiempo, yo necesito un tiempo para recorrer las 255 localidades de memoria, y si yo aumentara eso mismo a 2048 localidades, es decir, lo hago de 10 bits, necesito que en el mismo tiempo recorrer las localidades de memoria, lo cual quiere decir que esto incrementa mucho el ciclo de reloj, que ahorita les voy a hablar de eso, del ciclo de reloj, pero quiere decir que necesito velocidades más grandes, entonces, pues bueno, es sacrificar una por otra. Pero hasta aquí sí me explico a qué me refiero con que la barra de direcciones maneja la amplitud y el de datos maneja la amplitud. El periodo, perdón, el de direcciones el periodo y el de datos la amplitud. Bueno. Bien, entonces, quiere decir que esas son las condiciones que debe de tener todas las funciones que ustedes metan. Tanto si es senoidal, cosenoidal, exponencial, logarítmica, cualquier tipo de exponencial, ya sea con x o con logaritmo o con x a la n, lo que sea, eso es lo que ustedes se deben de fijar, que el periodo sea 255 y la amplitud sea 255. Entonces, por ejemplo, en el caso del seno, pues, ¿cuál sería la función definitiva? Una vez, bueno, aquí trato de explicar nuevamente lo mismo. Y entonces, la función que describe eso es esta que tenemos aquí. Por un lado, tenemos el offset de 127, justamente para que no tengamos ningún valor negativo. Tenemos una amplitud de 127. ¿Por qué? Porque recordemos que es simétrica. Entonces va a ir 727 arriba, 127 abajo, con lo cual haríamos completamente los 255. Eso. Luego, para hacer la parte del periodo,
Como sabemos que el periodo original de la función seno es 2pi, pues es más que suficiente con dividir 2pi entre 255, que es el periodo que nosotros queremos transformar. Entonces, bueno, eso ya nada más es un poquito de que tengan imaginación de cómo hacer conversiones, de cómo crear sus propias funciones. Y entonces, bueno, en el caso del seno, esa es la función definitiva y esa es la que nos va a ayudar a sacar los valores y programar. Entonces, ustedes meten esa función que armamos, la meten y necesitamos recorrer las 255, lo que serán las 255 localidades de memoria. Entonces, es decir, recorrer T. ¿Cómo se puede hacer? Lo pueden hacer a través de Excel, de MATLAB, de Wolfram Alpha, que está en internet. Bueno, pueden ocupar muchos. Entonces, yo ocupé básicamente MATLAB. Bien, entonces, lo que hice fue definir un vector que va desde 0 a 255, que es justamente nuestro periodo, o lo que equivale justamente al bus de direcciones. Y nuestra función. Y lo único que hice es graficar. Y ahorita les voy a decir por qué agregué este comando que dice round. Entonces vamos a ver el resultado de esa. Entonces aquí lo tenemos. Partimos de 127 aproximadamente. Llegamos a 255 y bajamos. Y entonces esto sería una bonita función seno. Pero donde el 0, claro, está en 127. Recordemos, tenemos ese offset. Pero tiene un pequeño detalle eso. Y es que si nosotros vamos introduciendo en T todos los 255, vamos a ver que va a haber veces que vamos a tener valores decimales. Entonces, por ejemplo, se los voy a enseñar directamente aquí con MATLAB. Entonces, igual aquí. Esto también que estoy haciendo lo pueden hacer con Excel, si quieren. Lo pueden hacer también con cualquier software, básicamente, que maneje cosas matemáticas. Entonces, aquí está. Entonces, aquí tenemos justamente esas. Yo hice, cuando corro el programa, déjenme mostrárselos. Aquí está. Bien, aquí tenemos el mismo programa en MATLAB. Y entonces, lo que quiero que vean es cómo la función original que nosotros sacamos, que aquí le puse Y, acá la voy a mostrar como Y, tiene un inconveniente. Y si se dan cuenta, sí parte de 127, pero tiene 130, 133.25, tiene decimales. Entonces, si nosotros ocupamos decimales, si bien haría que nuestra función se viera mejor, ¿sí? Pero significaría que necesitaríamos mucha más capacidad de memoria. Entonces, lo que yo hice simple y sencillamente es redondearlo. De tal manera que el redondeo nos va a dar puros valores completamente enteros, 127, 130, 133. Y alguien podría decir, ¿y cómo se deforma? Esta es nuestra función original. Esta es la función ya a la izquierda tenemos la función original y a la derecha tenemos la función con ya todos los valores siendo enteros. Entonces, pues se puede ver que más o menos la redondeada es bastante aceptable, pero si nosotros la hacemos muy, muy grande, sí pudiéramos ver así como sus desperfectos.
Entonces, por ejemplo, aquí en la parte de hasta abajo, por ejemplo, pudiéramos ver que, pues claro, no es así completamente bonita, ¿no? Pero para fines prácticos, pues se conserva lo que nosotros necesitamos hacer. Entonces, es la razón por la cual hago este redondeo. El redondeo me va a ayudar a solamente y exclusivamente utilizar 8 bits de resolución. Y bueno, justamente el utilizar 8 bits hace eso, que tengamos que sacrificar otras cosas, como en este caso, que se vea mejor o peor. Entre más bits de resolución tengamos, pues esto mejoraría, desde luego, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Dudas, dudas? Ok. Bien, entonces, aquí, esta que es la función exponencial, pues se dice lo mismo. La función exponencial negativa. Sí, MATLAB, bueno, es un lenguaje propio, muy parecido a C, pero no es exactamente igual a C. Es un lenguaje propio, no es idéntico. Entonces, eh, si nunca has programado en C, entonces sería bueno que a lo mejor lo hicieras en algún otro software o en su defecto lo hicieras en Excel. En Excel puedes meter estas funciones y puedes sacar todos los valores que te va a dar y pasarlo a un archivo de texto. O sea, guardar la tabla como un archivo de texto. Y aparte, inclusive Excel te deja convertir, hay una función que te deja convertir, ¿cómo se llama? Te deja convertir de decimal, como lo tenemos aquí, que tramposamente que está en decimal, acá. Estos que son valores completamente decimales, enteros, hay una función en Excel que te deja convertir a hexadecimal, que es el que necesitamos. En este caso, directamente MATLAB te da este no le hagan caso, estos no les hagan caso. MATLAB te da la función fprintf, que lo que te sirve es para este vector que yo saqué aquí, el mismo vector, que es esto, ponerlo en un archivo de texto. Entonces, si te das cuenta, lo puedes hacer también directamente en Excel u otros programas. Simplemente agarrar, tú diseñas tu función, la ploteas, la graficas, ves que cumpla y sacas cada dato desde 0 hasta 255, lo sacas, que sería generar un vector de este estilo, o el equivalente a sacar en Excel, poner una función dependiente, que sería poner nada más en una columna el 0 al 255, que eso se hace con 5 segundos, solo pones 0 a 1 y la jalas hasta 255. Y por otro lado haces esta función donde tengas que en lugar de t, pues tengas cada una de las celdas en las que necesitas introducirle el 0, el 1, el 2, el 3, ¿no? Y entonces directamente te va a mostrar este vector. Te va a mostrar este vector. Entonces, bueno, eso es por si nunca han utilizado MATLAB y no lo tienen, porque MATLAB es muy, muy pesado de bajar. Y reitero, se puede hacer bastante rápido en Excel, igual esto es casi lo mismo. Bien, entonces, pues bueno, aquí si se dan cuenta hice otra que es la función exponencial, en realidad hice 3, que es la función cuadrática, entonces esta ya no la pueden utilizar. Entonces la función exponencial, pues originalmente, se las voy a poner por aquí. La función exponencial negativa, o sea, e a la menos ax o at, la función exponencial negativa, para todos los que ya llevaron control, saben que es una función estable. Quiere decir que inicia en un valor en 1, y de ahí converge hacia el 0. Es
una función súper común en control. Entonces, lo que yo hice fue adecuar para que justamente, pues, afortunadamente esto no tiene valores negativos, por tanto, no necesito hacerle ningún corrimiento offset. Entonces, como yo necesito que tenga de forma digital esto en 255, entonces, pues, lo único que hago es multiplicar por 255 valores y finalmente esta A se llama coeficiente de caída exponencial. Entonces, lo único que hice fue ajustarlo, ya que si ustedes quieren nada más ingresar los 255 valores, esa lo pueden modificar al gusto. Entonces, por ejemplo, la exponencial es esta de por acá. Voy a borrar esto. Esa de por acá. Y entonces pueden ver ustedes, pueden modificar esto de aquí, esta caída, para que se vea de la forma que ustedes quieran. No sé, por ejemplo, le voy a poner otro valor, no sé, 50, ¿no? Por ejemplo. Y entonces, esta es otra. Y entonces hace un ligero cambio en el que en realidad se hace más lenta. Su caída es más lenta. O si ustedes lo bajan de repente, este valor a mucho, va a ser muy rápida su caída. Este no. Entonces, ahora su caída es muy rápida, cae muy rápido. Entonces, lo único que hice fue adecuarlo a algo que a mí me gustó. Creo que fue 40. Entonces, pero bueno, ya una vez que está ajustada, nada más lo único es que se vea completamente la función exponencial en los 255 valores y punto. Bien, y finalmente esta función que tenemos aquí, fprintf, lo único que hace es eso, generar un archivo de texto y ponerlo en columnas de 16, a generar 16 columnas. Ahorita les voy a mostrar por qué es 16. Corro el programa y el txt que les estoy hablando, que genera es este. No, este no es este. Este que tenemos aquí. Entonces, si se dan cuenta, nosotros ya tenemos convertido el valor decimal en hexadecimal. Para eso nos sirve esta forma de escritura, así como en C. ¿Se acuerdan que el %f es de una variable de tipo flotante? %i de una variable de tipo integer. Y bueno, así tienen varias, ¿no? Pues en MATLAB funciona exactamente igual y lo único que hice fue agregarle el %x, que significa una conversión o un formato hexadecimal. Entonces, directamente de decimal lo convierte a hexadecimal. Entonces, de volada. ¿A quiénes quiero juntar? Pues quiero juntar a y1, que era mi función seno, y a mi exponencial. Entonces, simplemente por cada uno que ustedes vayan agregando, pueden irlo haciendo. y1, y2, y3, y4, las que quieran ustedes poner. Bien, entonces tenemos y1, y2 y ya está. Y genera el archivo txt que adentro ya tiene en hexadecimal los valores. Bien, ahora la pregunta es ¿por qué en este formato? ¿Por qué haciendo columnas de 16, haciendo 16 columnas? Pues bueno, ya que tenemos así, necesitamos nosotros generar el archivo .x, que es el que las memorias leen. Entonces, para eso, nos vamos aquí, por ejemplo, a microC. Todos los programas como Pixelcompiler, microC y MPLAB tienen toolbox. Los toolbox nos ayudan o son herramientas complementarias que nos ayudan para hacer diversas labores. Entre ellas, una de las que tenemos es eso, un toolbox de memorias. Entonces, esperamos a que termine. Y lo que hace básicamente ese toolbox es poder directamente crear el hexadecimal. Entonces, estamos aquí
nos sale esta que es la pantalla de bienvenida de MicroC. En PicC Compiler, que ese es otro de los programas que les pasé, igual tiene su toolbox idéntico. Y aquí donde dice Tools, nos vamos y van a ver una pestaña que dice EEPROM Editor. Le dan clic y entonces aquí le sale esto. Este es el formato de programación que tiene cualquier microcontrolador, microprocesador, memoria o demás. Por eso tenemos 16 filas, porque inicia de la dirección 0, 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y se reinicia la siguiente. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1 y así se va. Entonces, por eso es un formato hexadecimal, por tanto, se requiere que se vaya llenando de 16 en 16. Básicamente son por formatos de números. Si fuera un formato decimal, entonces tendríamos que se irían llenando cada 10, de 10 en 10 los valores. De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, así se van llenando. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos aquí en el botón de cargar y nos vamos justamente a donde tenemos eso guardado. En este caso, aquí. Y le damos aquí en All Files. Y aquí está nuestro archivo TXT. Lo cargamos. Lo cargamos. Ahí me aparece. ¿Cómo tiene error? Si es fun. Ok, otra vez. Lo voy a cargar. Ay, me equivoqué. Memorias. Y aquí está. Sí, fun. Ahí me dice que estoy poniendo 17 columnas. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Hay que tener mucho cuidado con esos errores porque si les aparecen esos errores pudieran hacer que se vean mal las cosas. Son 16. Ok. Ya sé por qué, ya sé por qué. Ok, nuevamente se muestran aquí en el EPROM. Aquí dice device. Se me olvidó decirles no. No debe de tener ningún device. Originalmente cuando ustedes lo utilicen no va a tener ningún dispositivo. Como yo ya lo empecé a utilizar para la programación, me aparecen todos los PICs. Entonces, les doy que no. Perdón, que sí. Y ya está. Así les debería de aparecer originalmente a ustedes. Entonces, ¿qué hay que hacer? Agarran y tienen que elegir un tamaño de memoria. Entonces, para el caso de esta práctica, nosotros tenemos que cada función requiere 256 espacios de memoria. Quiere decir que por 2 son 512 y es más que suficiente. En el caso de la práctica van a ser 4, entonces van a ser, al menos deben de elegir 1024. Entonces, para este caso voy a elegir al azar 1024 y ya, aparece así vacío. Les debe de aparecer aquí nada, no debe de tener ningún dispositivo, el tamaño de la memoria. Ahora sí cargan.
y directamente, ya sin errores ni nada, les carga el mismo archivo, se los carga en cada posición. O sea, es claro que ustedes pudieran ir en cada una de cada localidad directamente y ir metiendo una por una, ¿no? Pero ir metiendo una por una, pues es súper pesado, ¿no? Entonces directamente ya está cargada. Entonces, si se dan cuenta, tenemos bloques de 256 para cada una de esas. Pero la pregunta es, ¿cómo yo puedo seleccionar qué función voy a hacer? Voy a asignarle a a la memoria. Bueno, ok, permítanme terminar nada más antes. Le doy en Save, le doy el nombre y entonces originalmente le sale la extensión .ix, que quiere decir hexadecimal de Intel. Ustedes deben de quitarles ahí porque el hexadecimal de Intel no es reconocido por Microchip, evidentemente, sino Microchip solo reconoce el estándar, que es el hexadecimal. Ese lo reconocen todos. Le dan guardar. A mí me dice que si lo quiero sobreescribir, le doy que sí. Que si quieren utilizar esto en algún proyecto, le dan que no. Y ya está. Les genera con eso el archivo en hexadecimal. Entonces, pues bueno, ya que generaron el .x, lo siguiente es ver cómo voy a poder seleccionar o por qué estoy guardando en bloques de 256. Entonces, para eso, hice esto para que sea un poquito más visual. Esta. Ah, no, pero esta creo que... Entonces, en este programa, lo único que hice fue generar... pero creo que ya lo había hecho. Déjenme ver rápidamente si lo puse en algo un poquito más visual, que si mal no recuerdo, creo que sí. Ah, sí. Vamos a ver cómo estaría el bus de direccionamiento. Vean, nosotros aquí tenemos, si nosotros tenemos 1024 localidades de memoria, quiere decir que son 10 bits. Entonces, lo que quiero que vean es por qué elegimos 8 bits. Si se dan cuenta, todo a la izquierda, quiero que se fijen en los últimos 2 bits de la izquierda, o sea, los bits más significativos. Es decir, el bit 9 y 10 que están hasta la izquierda. Si se dan cuenta, esos 2 bits no cambian y siguen sin cambiar hasta que yo llego a la posición número 255. Ahí todavía no cambian y en el momento en el que cambio, cambia el primer bit. Entonces quiere decir que si yo manejo los bits 9 y 10 en 0, solamente voy a estar leyendo 255, y puedo estar leyendo las 255 localidades de memoria a la derecha. Entonces, programo estas nada más y las otras las conecto externamente. Entonces, de tal manera que si yo solo estoy variando estas, voy a ver mi primer bloque. Si me cambio el segundo, es decir, si el bit 9 lo cambio a 1, van a ver que el siguiente cambio se produce hasta cuando yo llego al 512, se produce un cambio otra vez entre los bits 19. Entonces, si se dan cuenta, esos 2 bits me permiten controlar qué bloque voy a seleccionar. El 00 selecciona el primer bloque, el 01 el segundo bloque, el 10 un tercer bloque y el 11 un cuarto bloque. Entonces, sí me explico con esto de cómo está el direccionamiento para elegir cada bloque.
Sí, no. Sí. Ok. Si ustedes quisieran una resolución de 10 bits, entonces tendrían que agregarle otros 2 a la izquierda para hacerlos de selección. Entonces quiere decir que ocuparían, si la resolución es de 10 bits, entonces ocuparían 12 bits para 4 funciones. Si quisieran más, pues hay que agregarle más bits. Entonces, mínimo, por cada función, pues hay que irle agregando otro bit. Cada bit pues nos va a ir dando más. Por ejemplo, si tienen 3 bits extra a la izquierda, pues nos va a permitir 9 bloques. Entonces, si es de 12 bits y quieren 9 funciones, una resolución de 12 bits con poder elegir entre 9 funciones, entonces hay que agregarle otros 3. En total haría 15 bits. Entonces, depende del tamaño de la resolución, que ya hablamos del tamaño de la resolución. Y aparte, la cantidad de bloques o de funciones que van a utilizar. Entonces, en este caso van a ser para su práctica, van a ser 4 funciones. Entonces, 4 pueden ser bien manejadas con 2 bits extra a la izquierda. Entonces, es una bonita trampa que se puede hacer para hacer un selector en la memoria y a su vez poder leer esta memoria. Bien, entonces, ya generamos el archivo hexadecimal y finalmente nos vamos a esta parte. Este es el circuito del inciso B. Y entonces les explico. Tenemos aquí en medio la memoria EEPROM. La memoria EEPROM es una memoria que ustedes pueden programar externamente. ¿Por qué? Porque recuerden que las EEPROM necesitan un borrado. Pueden programarse eléctricamente a través de un programador universal, por ejemplo, pero el borrado habíamos visto que se requiere hacer con otras metodologías. Por ejemplo, habíamos visto que una típica es a través de los rayos ultravioleta. La memoria E cuadrada EEPROM se puede programar también de esta manera. Vimos que la EEPROM, la E cuadrada EEPROM, se puede programar a mano, como lo hicimos en la parte A, y también se puede programar de esta manera. Entonces, una E cuadrada EEPROM es bastante versátil, nos permite formas de programación bastante, pues, flexible dependiendo, ¿no? Entonces, de tal manera que la memoria E cuadrada EEPROM se puede comportar o puede estar dentro de un sistema que tenga un procesador o también puede fungir como extra, ¿no? O sea, para guardar datos de forma extra y programar de forma tanto en el tiempo en el que el procesador lo puede estar programando en cada momento si quiere sin que se borren los datos, o también podemos programar la memoria de forma externa. Entonces, bueno, en este caso vimos la RAM por un lado y ahora la EEPROM. Primero vamos a ver que para que yo pueda acceder a todas las localidades, pues esto de aquí sustituye mi deep switch. Básicamente es un contador que en circuitos lógicos los debieron de haber visto. Es un contador binario de 8 bits, es decir, que va a contar de 0 a 255 en binario claro, y lo cual me va a permitir acceder a todas las localidades de memoria. Entonces aquí estoy conectando del menos significativo hasta el más significativo. Entonces esto, reitero, es el equivalente de quitar mi deep switch y en lugar de hacerlo yo a mano, pues que lo haga algún sistema que ya vienen y se puede hacer a través de flip-flops, de compuertas, de contadores ya preestablecidos. De hecho, eso va a ser uno de los cambios que van a tener que hacer. No me acuerdo si en apunte o práctica. Ustedes van a tener que cambiar esto. Yo puse una compuerta HC393. Existen un montón. No es una compuerta, perdón, es un integrado, que es un contador como tal. Lo pueden ustedes implementar por flip-flops del tipo que quieran. Hay otros integrados, contadores, ascendentes, descendentes, mixtos y demás que les permiten hacer exactamente lo mismo. El punto es que ustedes van a tener que cambiar esto. Reitero, no me acuerdo si en su apunte o en la práctica, pero la van a tener que cambiar. Es decir, esto
como hay un montón de cosas que pueden hacer exactamente lo mismo, ya sea que cambien de integrado o que implementen los flip-flops o como ustedes quieran, pero la condición para que se valga en donde esté es que no pueden utilizar el mismo que yo. Bueno, para esa condición, ¿no? Bien, entonces esto es un contador. Ya ustedes conocen el famosísimo 555, pues el cual nos ayuda a generar un reloj. Creo que en los apuntes, de eso sí estoy seguro, este está a 200 Hz, ustedes lo van a tener que cambiar a 250 Hz, que ahí en los apuntes les pongo hasta una sugerencia de cómo hay calculadoras que lo hacen solito, lo pueden utilizar, pero bueno, más o menos este tiene un duty cycle del 55%, entonces quiere decir que el 55% está en alto y 45% en bajo, entonces está más o menos equilibrado. Y bien, luego de este lado tenemos el convertidor digital analógico, es un DAC 0800, que en el apunte también les puse, pues básicamente cómo se conecta. Y que pues a la salida, recordemos que este es el bus de datos, pues lo conectamos a nuestro convertidor para que a través de él mismo y un amplificador operacional, pues nos dé nuestra señal. Finalmente tenemos aquí el seleccionador, que si se dan cuenta, está conectado a los 2 bits más significativos, que es lo que les decía, ¿no? Y pues bueno, y tenemos estos que son el bus de control, pero como en este caso siempre vamos a estar leyendo, pues el chip select lo ponemos en 0, el output enable en 0, quiere decir que siempre va a estar leyendo, y estos dos en 1, que son estos dos, son parte de la programación de la memoria de PROM. No les hagan mucho caso. Y entonces aquí lo que estoy haciendo es que el bus de control siempre lo estoy fijando en lectura, porque es lo único que voy a hacer, porque la programación la voy a hacer externamente. Si yo doy doble clic, aquí me aparece una serie de cosas. Aquí en donde dice Image File, seleccionan la carpetita y seleccionan el generador de funciones, el hexadecimal que crearon, y le dan OK. Reitero, si no cambian el generador de funciones cuando lo guarden el hexadecimal, si le ponen .ix, no se los va a reconocer la memoria y no lo van a ver. Entonces recuerden que tienen que cambiarlo a hexadecimal. Bien, nada más como dato extra, este DAC, específicamente este DAC nos permite trabajar de forma positiva, que es como nosotros diseñamos, y negativa. En automático hace una simetría. Pero bueno, ahorita lo vamos a ver. Corremos la simulación. Está mi osciloscopio. Y ahí está. Entonces, para este caso, está de forma bipolar, quiere decir que B parte negativa. Si yo cambio este switch, va a cambiar a unipolar, quiere decir que yo tengo máximo 5 volts y aquí 0 volts. Y entonces unipolar significa que esta es la original que nosotros programamos. Esta es la que nosotros diseñamos.